Bueno, ya pusimos a grabar, darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Ya hay caras repetidas y también otros viejos amigos. Si querés, Lourdes, no hay problema, podés sacarte el tapabocas, no se transmite así vía... Perdón, pero tengo una operación hecha recientemente. Vamos a orar, agradecer a cada uno de poder estar siendo parte, ¿verdad? Espero que sea de gran bendición, como lo han sido las materias anteriores. Agradecer al pastor Marcelo, ¿verdad? Sacar el tiempo entre todas las cosas, el trabajo, la iglesia, el ministerio de APEN y diferentes cosas que tiene, poder sacar el tiempo para apoyarnos, así que dar gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Y bueno, espero que lo podamos aprovechar al máximo, ¿sí? Cristian, ¿me escuchaste? Iba a decir algo más y se me fue. Muy bien, oramos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por lo que ha sido, Señor, hasta ahora, tu gracia, tu amor, tu paciencia, Señor, tu misericordia para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos, Señor, que saca de su tiempo, tanto de los que lo pueden hacer, Señor, aquí por Zoom, como aquellos que tal vez por cuestiones de trabajo y de horario, Señor, lo hacen después a través de YouTube, Señor, y agradecerte, Padre, y rogarte para que seas tú poniendo cada vez más, Señor, ese anhelo, Señor, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir preparándonos. Padre, sé que a veces los tiempos son difíciles, Señor, las responsabilidades, pero gracias por cada uno de los que se ha podido sacar el tiempo. Y amado Dios, rogamos también por otros más, Señor, que están con el anhelo y el deseo de poder hacerlo y de prepararse. También pedimos por el pastor Marcelo, Señor, su familia, la iglesia, el ministerio que está desarrollando. Padre, para que seas también ahora tú también usándole en estas clases, Señor. Gracias, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. Es una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Aquel que no me conoce, como decía ahí el pastor Cristian también, estamos sirviendo al Señor en la Iglesia Biblia Abierta en La Paz, acá en Uruguay, cerquita, de acá de donde se encuentra la iglesia de Benecer. Y bueno, es una bendición también poder compartir este tiempo en este instituto, compartir algo, ¿verdad? Una humilde porción, ¿verdad? De lo que alguien ya enseñó, lo que alguien ya también invirtió en mi vida y quizás en la de alguien más que está escuchando hoy, pero siempre es bueno refrescar los conocimientos, ¿verdad? Y bueno, es una bendición también poder tener estas herramientas tecnológicas que nos permiten poder tener esta clase a distancia, ¿no? Y a la misma vez en el tiempo real. Y también el grupo de WhatsApp, donde el hermano también, ahí está mi número y compartió mi número también, para cualquier pregunta que surja, cualquier duda. Obviamente que estamos a la disposición de cada uno de ustedes. No se asusten si demoro en responder, es muy usual, pero la respuesta llega, ¿verdad? Y más en cuanto a esto que vamos a comenzar a estudiar. Así que agradecido al Señor, no va a dar el tiempo, ¿verdad? En estos martes de mayo para poder condensar una cantidad de material que hay acerca de la hermenéutica, pero vamos a tratar de poder abarcar todo lo posible, arrancando de lo más básico, para poder comprender de modo sencillo. A veces quizás la palabra ya te asustó, hermenéutica, por lo larga que es y por lo complicada, pero no, es una regla de interpretación y eso lo vamos a empezar a dilucidar ahora más adelante, ¿sí? Así que entonces, como
DNI. Vamos, ¿no? Agradeciendo al Señor porque tenemos el libro más maravilloso, ¿verdad? En todo el universo, la Biblia, y esta materia se centra justamente en eso, en la Biblia. Así que espero que tengas tu Biblia ahí y que tengas también un lápiz y algo para un cuaderno, algo, ¿verdad? Una hoja para escribir ahí, sacar apuntes, y que también los apuntes que el hermano les hizo llegar también puedan, si es posible, tenerlo ahí también, ¿no? Así que sin más preámbulo, y una vez más agradecido al Señor por contar con la presencia de ustedes, el deseo de estudiar la palabra de Dios, el deseo de prepararse, obviamente que cada materia que ustedes toman es una herramienta más que Dios te da para poder servirle con excelencia. Así que, si bien es útil para tu vida personal, no es la idea que lo guardemos solamente, sino que podamos invertirlo, ¿verdad? Que podamos volcar este conocimiento y esta preparación para la obra de Dios, porque para eso el Señor nos llamó, y nunca es tarde. Quizás por ahí tu pensamiento, lo primero que vino a la mente fue, pero yo ya estoy pasado, ¿verdad?, de fecha en cuanto al servicio, ya tengo muchos años, ¿verdad? No, nunca es tarde, nunca es tarde. Moisés arrancó con 80 años, así que todavía están a tiempo. Así que el Señor lo llamó cuando él tenía ahí 80 años para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así que lo que para nosotros es imposible, es posible para el Señor. Así que vamos a comenzar, hermanos, primero explicando un poquito lo que dice ahí en cuanto al tema de la currícula, ¿verdad? En cuanto a lo que tenemos para calificar. Ahí tenemos que es una materia en la cual es muy técnica, ¿sí? Porque es una regla de interpretación, ¿no? Entonces, como dice el dicho, la práctica hace al maestro, ¿no? Y la clave va a estar en agarrar pasajes de la Biblia, tomar pasajes de la Escritura e interpretarlos, ¿verdad? Interpretarlos, analizarlos, examinarlos, y en eso se basa, ¿no? No tiene mucho misterio la hermenéutica, pero hay que saber cómo interpretar, ¿para qué? Para no llegar a una conclusión errada. Porque ahí tenemos, si todos utilizaran la hermenéutica correctamente y todos llegaran a lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, no habrían tantas ramas de religiones por el mundo, ¿verdad? Porque todos hubieran llegado a la conclusión exacta. Pero ahí te podés torcer en el camino y llegar a un objetivo equivocado, y después, obviamente, también tratar de meter tus ideas, tus pensamientos, y ahí es donde fallamos. Entonces, un gran porcentaje lo dediqué al tema de examen. Tampoco es un examen insalvable, sino que es ver cuánto aprendiste o cuánto entendiste de cómo examinar un texto, ¿verdad? Cuánto entendiste de cómo se llega a conocer lo que dice verdaderamente el texto de la Biblia. Entonces ahí tenemos un 50%. Después tareas que van a ser asignadas cada día, ¿sí? Cada martes. Tampoco van a ser difíciles, sino que obviamente es aplicar lo que vamos conociendo, ¿no? Y hay un libro para leer que está descargado en PDF, puede leerlo, hermano, todo el libro. Hay otros libros que ustedes pueden también buscar en internet que están para descargar en PDF en cuanto a hermenéutica, hay unos muy buenos. Igual puede siempre consultar y preguntar al hermano Cristian o a mí, mirá, este libro es bueno, y podemos decir que sí. También hay libros que son malos, ¿verdad? Que pueden llevarlo a un error doctrinal, y bueno, siempre está bueno consultar, y ante la duda siempre preguntar. Y leer del libro que hemos descargado, ¿verdad? Algunos capítulos para ir acompañando lo que vamos aprendiendo, y va a llevar
cuarta parte, ¿verdad? Y 25%, y obviamente la asistencia a clases, porque eso es fundamental. El no participar de una clase te va atrasando, sea en el instituto, sea en el liceo, sea en el lugar que fuere. El no poder participar de una clase y no saber qué fue lo que se trató, siempre te va a condicionar el conocimiento. Entonces es fundamental el poder dedicarle este tiempo. Pueden surgir cosas, pero oremos para que cada martes podamos tener dedicados estas 2 horas a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a ir a nuestras notas, hermanos, a los apuntes, ahí a hermenéutica bíblica, ahí hermenéutica bíblica. Ahí tenemos para comenzar a estudiar qué es esta materia, ¿verdad? ¿Qué es hermenéutica bíblica? El propósito, ¿a dónde vamos a tratar de llegar? ¿Cuál va a ser el puerto de destino? Bueno, lograr que podamos, tanto ustedes como yo, examinar la Biblia para poder comprender qué es, ¿verdad? O sea, lo que es la Biblia. No es solamente un libro donde hay muchas historias, sino que es algo mucho más profundo. La Biblia, a diferencia de todos los otros libros, es la palabra de Dios. Y la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice la Escritura también de sí misma que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces vamos a comprender lo que es la Biblia y aprender a buscar y sacar la intención original del autor de un libro o escrito, ¿verdad? En esa exégesis que vamos a hacer. Van a haber palabras difíciles, pero las vamos a explicar también, así que no tengan miedo. Y también el propósito es poder aprender a usar herramientas que le ayuden con este trabajo. No sé bien quién hace o cuál es el oficio de algunos hermanos acá, pero tenemos en la iglesia hermanos que tienen varias tareas, ¿verdad? Varios oficios a los que se dedican. Uno de ellos es un oficio muy bíblico, que es la carpintería, porque Jesús era carpintero, ¿verdad? Hijo de, allá trabajando con José, el carpintero, como le decían, ¿verdad? Entonces, ese oficio permite disfrutar de cosas maravillosas, ¿verdad? De trabajos maravillosos, muebles, armarios y cantidad de cosas maravillosas que pueden hacer los carpinteros. Pero esa tarea es mucho más fácil disponiendo de herramientas. Y en el estudio de la Biblia, también el poder contener o poder disponer de herramientas te va a ayudar a poder comprender mejor lo que dice la palabra de Dios. Y la introducción ahí, en nuestras notas, dice: al comenzar con este estudio sobre la hermenéutica, interpretación bíblica, tenemos que proponernos solamente una cosa, y hermano, esto es lo que tenemos que proponernos a partir de hoy. Y no sé si ustedes tienen ahí las notas, pero en signos de exclamación y en mayúscula, ¿qué dice? Leer la Biblia, leer la Biblia. Eso es fundamental, leer la Biblia. No hay otra manera de que puedas entender lo que Dios dice si no lees la Biblia. Podrás estudiar y graduarte con las mejores notas de hermenéutica, de homilética, de esto, de lo otro, de allá, de historia de la Biblia, pero si no lees la Biblia, que a diferencia de los demás libros, como les decía, es un libro vivo, donde Dios te habla, si no leemos la Biblia, no va a haber progreso efectivo. Entonces, tenemos que proponernos hoy solamente eso, leer la Biblia. No hay nada que pueda sustituir la lectura bíblica. Si tu propósito es entender y aplicar la enseñanza bíblica, la lectura debe ser indispensable. No podés sustituir eso por nada. Los comentarios, que gracias a Dios hoy hay muchos. Uno puede ir a una librería como la CLC en Montevideo, en el centro,
u otra librería bíblica, ¿verdad? Y puede encontrar comentarios. Son muy útiles. Gracias a Dios son muy buenos. Y hay cantidad. Y los diccionarios bíblicos también. Los dos tienen su lugar. Pero hasta que no hayamos leído el pasaje de la Escritura, la Biblia en su contexto, 4, 5 veces o más, no habrá necesidad todavía de consultar un comentario. ¿Qué es lo que pasa hoy? Los creyentes, cuando quieren saber algo, inmediatamente van al comentario bíblico, van a buscar comentarios sobre tal o cual pasaje, y no se toman el tiempo de leer lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos directamente a lo que otro ya hizo, a lo que otro ya estudió, a lo que otro ya tomó el tiempo, ¿verdad?, para dejar que Dios le hable, pero tú no estás dejando que Dios te hable a ti. Y el mismo pasaje, Dios me puede hablar a mí en determinada forma y decirme algo específico, y a Walter le puede decir otra cosa con el mismo pasaje, y él lo puede entender y aplicar a su vida de otra forma, sin alterar jamás lo que dice el mensaje de la Biblia. ¿Se entiende? Dios puede hablarte con el mismo pasaje, a mí de una forma, a ti de otra, nunca alterando el mensaje esencial, ¿verdad? Lo que dice literalmente. Entonces, ese es el trabajo de la hermenéutica, ese es el desafío de la hermenéutica. Y ya hemos hablado mucho de esa palabra, pero vamos a ver qué quiere decir, cuál es la definición de la palabra hermenéutica. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano, abrir su micrófono, si no se está entendiendo, y podemos parar, podemos repasar y podemos tratar de explicarlo un poquito mejor, ¿sí? Definición entonces de la palabra hermenéutica. ¿Qué quiere decir esa palabra tan larga, complicada y que no tiene nada que ver con la mecánica? Pareciera, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Se dice que la palabra hermenéutica tiene su origen en el dios Hermes de la mitología griega, ¿no? Quizás has escuchado hablar en algún momento de Zeus, de Cronos, de tantos otros, ¿verdad?, que andaban por ahí. Incluso el mismo Hades, que le nombramos al lugar de los muertos, ¿verdad?, por la eternidad, las almas de los muertos, ¿verdad?, de castigo temporal. Se le refiere en la Biblia con el nombre de Hades, ¿verdad? Y también ese era otro integrante de la mitología griega, ¿verdad? Era el dios del inframundo. Pero no vamos a hablar acá de la mitología griega, sino que esos nombres quizás en alguna oportunidad lo vas a escuchar en otra connotación. Y Hermes era un dios griego, ¿verdad?, de todos esos que ellos tenían, y de ahí dice que puede derivar la palabra, porque él servía como mensajero de los dioses, este tal Hermes, transmitiendo e interpretando sus comunicaciones a los afortunados o con frecuencia a los desafortunados destinatarios, porque el mensaje que le llegaba era un mensaje de muerte, era un mensaje nefasto. Entonces Hermes era el locutor, era el intermediario, el intercomunicador y el que interpretaba el mensaje, ¿verdad?, a quien le llegaba. Entonces de ahí podría ser que saliera esta palabra hermenéutica, que en definitiva es lo mismo, el propósito es el mismo, interpretar el mensaje. En su sentido técnico, se define la hermenéutica como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Eso es lo que quiere decir, interpretar la Biblia. Así que, si querés ponerlo de manera más sencilla, anotarlo en algún otro lado, ¿verdad?, o al costado. Hermenéutica es igual interpretación bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir? ¿Sí? Porque quizás te ha pasado de leer, y hay pasajes que no entiendes, hay cosas que no entiendes. Si has empezado a leer la Biblia de forma totalmente ordenada, como está escrita en el Génesis, Éxodo, Levítico, hay muchas cosas
quizás no vas a entender, se te van a hacer difíciles, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que interpretar lo que dice la palabra de Dios. Porque hay pasajes y hay frases en la Escritura que vas a entenderlas de una forma, pero en realidad esa no era la forma. Hay un pasaje muy conocido que muchos hemos errado a la hora de interpretarlo. Dice la palabra de Dios, Cristo hablando, cuando estaba hablando acerca de los ricos, ¿verdad? Y cuán difícil era que un rico entrara al reino de los cielos. Y dice el Señor allí que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Si ustedes leen eso e inmediatamente a tu mente, ¿qué va a venir? El ojo de una aguja. Si has agarrado una aguja para coser, ¿verdad? Si has agarrado una aguja para hacer algunos puntos, ¿verdad? Conocemos la aguja un poco grande, más chica, pero por más grande que sea, vas a decir, también, pero vas a decir, es imposible que un camello pase por ahí. Entonces, ¿qué vas a decir? En conclusión, lo que yo interpreto es que lo que está diciendo Jesús es que el camello no puede pasar por el ojo de la aguja. Entonces, el rico no puede entrar al reino de los cielos. Y ahí la interpretación llega a una encrucijada y ha llegado a una conclusión errada, porque eso no es lo que quiere decir. Pero después vamos a ver qué quería decir Jesús cuando dijo eso. Atilio, ¿sí querías hacer una pregunta? No, quería pedir si por favor podían silenciar los micrófonos, porque se mezcla con la voz suya. Claro. A ver ahora, Atilio. A ver ahí, Atilio. Ahí. Se entrecorta mucho también. Escuchamos muy entrecortado. ¿A mí? Sí. Ah. Sí, un poquito. Pero Sí. había gente charlando y se mezclaba con su voz, no entendíamos bien lo que decía. Perdón. Bueno, arrancamos al principio entonces, de vuelta. Está bien, disculpe, ¿no? Más que nada era para que silenciaran los micrófonos. Ok. Eso es muy importante. Sí, si es posible. No sé si se ven a todos acá en la pantalla, pero poder tener los micrófonos silenciados es elemental para poder escuchar y para poder entender, ¿no? Y se entrecorta. Bien. Bueno, decíamos que desde el principio, ¿no? Para resumir, la hermenéutica es sencillamente leer la Biblia e interpretar la Biblia y poder saber qué es lo que dice el texto. Eso es la hermenéutica. Y hablando de la definición, bueno, estábamos hablando del dios griego Hermes, lo falso obviamente, y creación de los griegos, el cual era el encargado de llevar el mensaje, interpretarlo a afortunados como a desafortunados, porque eran mensajes desalentadores, algunos mensajes que auguraban la muerte. Entonces, eso era lo que se encargaba Hermes. Entonces, nosotros, hermenéutica puede venir de ahí, y justamente interpretar o llevar el mensaje, entender el mensaje. Y también la hermenéutica, era lo último que estábamos hablando, se define como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Y ahí estábamos poniendo el ejemplo del camello, que sería imposible que pasara por el ojo de una aguja si nosotros entendemos que la aguja es lo que conocemos acá en Uruguay, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a interpretar un texto, y lo vamos a ver durante estos martes, tenemos que tener en cuenta otras cosas, otros elementos que van a ayudarnos a comprender lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar dónde se escribió la Biblia. No tenemos que olvidar tampoco a quiénes le llegó primeramente el mensaje.
cuál era su cultura, cuáles eran sus costumbres, y qué querían decir cuando, en este caso particular, Cristo les dijo el ojo de una aguja. ¿Qué significaba eso? ¿Significa lo mismo que para nosotros hoy, Uruguay, siglo XXI? No, obviamente que no. Entonces hay que hacerse de otras herramientas. ¿Para qué? Para poder comprender qué era lo que decía el texto y no caer en un error de llegar a concluir y decir, el rico no puede ser salvo. No, el rico puede ser salvo. Cristo dijo, es muy difícil. Esto es más fácil, pero no es imposible que un rico llegue al conocimiento de la salvación. Y en efecto, gracias a Dios, hay muchos que Dios les ha bendecido con innumerables riquezas, pero que han entendido que las riquezas no les salvaban y se han arrepentido y han conocido a Cristo como su Salvador personal. Y ellos han invertido y han utilizado las riquezas que Dios le dio. ¿Para qué? Para beneficio de la obra. Y Dios ha usado y ha tocado esos corazones, ¿para qué? Para que no sigan aferrados al dinero y para que ese dinero, ya que lo tienen, lo puedan usar bien. Porque el dinero no es lo malo, el dinero es el uso que le damos. Entonces, se le considera a la hermenéutica una ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. Ahora vamos a entender qué quiere decir eso. Por ejemplo, matemáticas. ¿Cuántos de ustedes estudiaron en el liceo, en la escuela, matemáticas? Creo que todos. ¿A quién le gusta la matemática? Hay algunos que le gustan, hay otros que no, ¿verdad? No vamos a hacer una encuesta ahora, pero a la mayoría le dispara a las matemáticas. La matemática es una ciencia que se rige por reglas. ¿Por qué? Porque esas reglas no cambian. Y como muchas veces usamos esa frase, 2 más 2, en cuanto a la lógica, 2 más 2 es 4, y 2 más 2 es 4 acá en Uruguay, es 4 en Argentina, es 4 en Perú, y es 4 en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una regla exacta, ¿verdad? Y es una ciencia exacta, ¿verdad? Y entonces a la hermenéutica se le considera ciencia porque tiene reglas, ¿verdad?, que siempre se van a aplicar. Y si aplicamos esas reglas vamos a poder entender bien el mensaje. Pero si esas reglas cambiaran, nunca sabríamos entonces bien cuándo usarla, cuándo no usarla, cuándo sería exacto, cuándo no sería exacto, y seguiríamos en la misma incertidumbre del principio. Entonces también, dice, se le considera también a la hermenéutica arte, porque su comunicación es flexible y por tanto pudiera distorsionarse el verdadero sentido de una comunicación si se aplican las reglas de manera rígida y mecánica. Es decir, tenemos dos cosas: un sistema de reglas que nunca van a cambiar y que podemos tener la certeza de que siempre podemos interpretar el texto de esa forma, y a su vez el mensaje también y la hermenéutica te va a llevar a un punto flexible en el cual hay variables que sí cambian. Por ejemplo, el público a quien se le hablaba en ese momento, la cultura a la cual está asociada en ese entorno el mensaje, las costumbres de ese día, como recién mencionaba. Para que nos hagamos una idea, la Biblia es un compuesto, es un todo, pero integran 66 libros, forman la Biblia. Y fueron escritos en un periodo de 1400 años aproximadamente. 1400, 1600 años. Y ahí tenemos a 40 hombres aproximadamente usados por Dios para escribir lo que el Espíritu Santo les inspiró. Pero a su vez ellos estaban en diferentes situaciones y culturas y tiempos históricos. Por ejemplo, cuando Moisés escribe el Pentateuco, fue allá 1500 años antes de Cristo. Cuando Esdras escribe, andamos por allá por el año 560 antes de Cristo, y era diferente la situación. Moisés estuvo viviendo en Egipto, era un hombre muy culto, un hombre que sabía usar palabras, un hombre
que después estuvo viviendo en el desierto, que entendió lo que era el desierto y que llevó a su pueblo a Canaán, al pueblo de Israel a Canaán. Después Esdras era otro que era un hombre versado, tenía letras, era un escriba. Era un hombre, pero que ahora vivía bajo el imperio, bajo otro dominio, ¿verdad? El imperio babilónico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos diferentes circunstancias que aunque parezcan que no tienen relevancia, van a cambiar muchas veces y darle flexibilidad a la manera de interpretar el mensaje. No sé si se va entendiendo hasta ahí, si no cualquier cosa me dice, ¿no? Pero muchas veces nosotros cometemos el error y muchos hombres, ¿verdad? Lamentablemente, quizás de una forma bien intencionada, pero cometen el error de agarrar un texto, ¿verdad? Y comenzar a explicarlo como lo entienden ellos, en su contexto, en sus costumbres y en su entorno social, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que para arrancar la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? El Nuevo Testamento en griego, que eran otras las costumbres. Y cuando agarran ese texto, ¿verdad? Y lo empiezan a enseñar de una forma equivocada, llevan a que muchas personas, lamentablemente, después se equivoquen. Entonces, cuando nosotros tenemos, y esto pueden anotarlo también ahí, para que quede como frase clave, ¿verdad?, de la hermenéutica, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Es decir, un texto fuera de contexto es un pretexto, es una excusa, es algo, ¿verdad?, que cada uno va a usar para lo que quiera. Entonces, eso no puede pasar. Porque Dios quiso decir una cosa y no podemos nosotros agarrarla, ¿verdad?, para otra forma o con otro sentido. Entonces ahí tenemos la hermenéutica entonces en dos ramas, ¿verdad?, principales. Se le considera ciencia, pero también un arte, porque es un mensaje que también va flexible, ¿verdad?, que podemos entender nosotros hoy. Para ser un buen intérprete, se deben aprender las reglas de hermenéutica, así como el arte de aplicar esas reglas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta materia. La Biblia es un libro único que tenemos que comprender. En este estudio, hermano, primeramente vamos a examinar la Biblia para comprender qué dice la Biblia. El primer paso de interpretación es entender qué dice la Biblia. Quería traerles un coro esta tarde y salí tan apurado que me olvidé, pero después lo voy a traer para el próximo martes. Ah, bueno, impecable. Sí, sí, exacto. Ah, pero estas son bien cosas de Dios. Justito, a ver si se ve ahí. Capaz que brilla un poquito ahí, dice. El coro dice, al leer la palabra de Dios, me haré estas tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndome Dios? Y después dice la segunda estrofa, pediré a su Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Eso es la hermenéutica, hermanos. Eso es hermenéutica. Ahí ya podríamos terminar la materia, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la hermenéutica. Justamente eso. Al leer la palabra de Dios, me haré estas tres preguntas. ¿Qué dice? Eso es lo que tenemos nosotros que llegar a entender. ¿Qué dice la Biblia? Y ese es el primer paso de interpretación. Después, ¿qué significa? Y por último, aplicar ese mensaje a tu vida. ¿Qué está diciéndome Dios? Después lo vamos a cantar. Pero justamente, en resumidas cuentas, es eso. La hermenéutica es poder contestar esas preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndome Dios? Como les decía ahí, el primer paso de la interpretación es poder saber qué dice la Biblia. Luego estudiaremos la importancia
del contexto y el contenido de la Biblia, eso sería responder la pregunta ¿qué significa? Y finalmente estudiaremos cómo aplicar el mensaje de la Biblia para el día de hoy. Eso sería, entonces, ¿qué está diciéndome Dios? Sería esa respuesta a la pregunta del coro. ¿Sí? Aprendiéndose eso, ustedes van a poder llegar ya y allanar una gran cantidad de terreno. Cuando vas a leer la Biblia no es solamente abrir y decir, a ver a dónde abro hoy, a ver qué cae, a ver qué toca leer. No, es ir a leer con un propósito. Primero, entender qué dice. Segundo, qué significa. Y por último, ¿qué está diciéndome Dios? ¿Se entiende hasta ahí? Creo que se está entrecortando también un poco para algunos ahí. Ahí está. Bien. Entonces, hay dos preguntas sencillas ahí, ¿no? La primera, para repasar, ¿qué debemos hacer para comenzar nuestro estudio e interpretación bíblica? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente, leer la Biblia, leer la Biblia. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Y qué debemos hacer para comenzar nuestro estudio de interpretación bíblica? Leer la Biblia. Empaparte del material que querés entender. Muchos cuando están ahí estudiando medicina, muchos encaran también para el lado de la medicina forense, y cuando la mejor manera para aprender eso, ¿qué es? Los ponen a los estudiantes de medicina en contacto con cuerpos y empiezan a cortar, ¿verdad? Y no cuerpos humanos al principio, no le faltan el respeto a los cuerpos, ¿verdad? Pero empiezan ahí con partes y cortando y examinando un animalito acá, allá y todo. ¿Para qué? Para entrar en contacto con lo que ellos quieren aprender. Y nosotros, si queremos estudiar verdaderamente la Biblia, no solamente leerla, estudiarla, entonces vamos a tener que empaparnos y meternos ahí, estar en contacto constante con la Biblia. ¿Y cuáles son los 3 pasos de interpretación bíblica? Bueno, saber qué dice, ahí leíamos recién, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del contexto, el contenido, o sea, qué significa? Y por último, cómo aplicar ese mensaje para mí hoy, para el día de hoy, ¿no? Bien, y como les dije al principio, también este libro es único, este libro es diferente. Este libro tiene 66 libros de autores diferentes que escribieron en un periodo muy largo de tiempo, distanciados totalmente entre ellos. Moisés nunca fue contemporáneo, por ejemplo, de Juan, pero a su vez todos tienen un mismo mensaje. ¿Por qué? Porque el libro, la Biblia, es un libro diferente. Vimos que la Biblia, y ya lo tenemos por seguro, que la Biblia es la palabra de Dios, y por tanto sabemos que el autor no son esos 40 hombres, sino que el autor de la Biblia es Dios. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber que lo que recibieron estos hombres fue la revelación de parte de Dios. Fue lo que Dios, lo que el Espíritu Santo les inspiró a que ellos escriban. No es como por ahí te pueden decir, y me lo han dicho, la Biblia está llena de errores. Para arrancar, comienzan en una aseveración totalmente errada, porque no leyeron la Biblia y no pueden decir con seguridad que tiene errores. Y segundo, dicen, porque la Biblia la escribieron hombres. Y es cierto, escribieron hombres que fueron usados por Dios, pero el autor es Dios. Entonces eso tenemos que entender, ¿verdad? Lo que ellos escribieron no fue que se levantaron un día, no se levantó un día Isaías y dijo, a ver, ¿qué puedo escribir? Un día no se levantó Pablo y dijo, pero estoy aburrido acá en la cárcel, ¿qué puedo escribir? No. Fue lo que Dios les dio para que ellos escribieran. Y lo que Dios quería que ellos dejaran plasmado allí en el papel. Nosotros conocemos, y hay espacios, hermanos, para llenar ahí, así que vamos a ver si se puede ir.
con tranquilidad, ¿verdad? Para que todos puedan llenar los espacios ahí en sus notas. Si no se escucha bien, me dicen, si no se entiende, pueden también decir ahí. Dice ahí las notas, en cuanto a la revelación, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Que este libro es lo que Dios reveló al hombre, y lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy. Dice, nosotros conocemos. Esa sería la primera palabra ahí para llenar el espacio, ¿no? Conocemos a Dios. ¿Conoces a Dios, hermano? Sí, ¿no? Es requisito para el instituto haber recibido a Cristo como tu Salvador personal. Entonces, asumo que todos acá conocen a Cristo como su Salvador personal. Entonces, nosotros conocemos a Dios porque Él se ha revelado. Muchas veces creemos que somos nosotros los que andamos buscando, ¿verdad? Ahí a Dios y andamos, ¿verdad? Y yo quiero conocer a Dios. Y la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, desde el principio, Dios se reveló al hombre, se dio a conocer, se ha manifestado, dice ahí, al hombre. Si no fuera por esta revelación divina, por esta presentación de parte de Dios, de Él darse a conocer, no tendríamos ningún conocimiento de Dios. Si Él nos hubiera mostrado, si Él nos hubiese dado indicios, ¿verdad?, de su existencia, si Él nos hubiese mostrado como Él es, no tendríamos ningún conocimiento acerca de Él. Conocemos a Dios porque Él quiere que lo conozcamos. Conocemos a Dios, hermanos, y esto es fundamental. Conocemos a Dios porque Él quiere que lo conozcamos. Allá cuando Jesucristo oraba en Juan capítulo 17, Él decía, ¿verdad?, acerca de sus discípulos y acerca de nosotros también, porque oraba por nosotros también en ese momento. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese es el propósito de Dios. Por eso envió Dios al mundo, ¿verdad? Envió Dios a Jesucristo al mundo para que muriera, ¿sí?, por nuestros pecados, para que pagara el precio de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, que pudiésemos ser justificados por su obra, pero también para que pudiésemos llegar al conocimiento de Dios, que de otra manera sería imposible. Si Dios no se hubiese revelado de muchas maneras, y por último, como dice Pedro allí, enviando a su Hijo Jesucristo, como dice Hebreos, perdón, que lo vamos a ver el pasaje también ahí inmediatamente, Hebreos capítulo 1, se ha revelado, dice, por el Hijo Jesucristo. Entonces, conocemos a Dios porque Él quiere que lo conozcamos. Dios se ha revelado, hermanos, de muchas maneras, y ahí vamos al pasaje que les decía de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló de muchas formas. Dios habló a través de los profetas, habló a través de Moisés, habló en aquel encuentro con él cara a cara. Dice que con Moisés era quien hablaba cara a cara allí en el monte Sinaí, con quien hablaba asiduamente. Ahí Dios habló con él a través de la zarza, ¿verdad? Y habló en reiteradas oportunidades con Moisés. Pero Dios habló al pueblo también a través de otros hombres fieles, profetas como Jeremías, como Ageo, que hemos estado estudiando en la iglesia estos días, el profeta Ageo y tantos otros, ¿verdad? Dios utilizó a los profetas para poder llegar a su pueblo. Pero dice también en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir que hay un coro también que
que habla acerca de eso. Dice, de maneras diferentes Dios habló, ¿no? Utilizando a profetas, utilizando a otras personas, dice. Y por último, a su Hijo envió. Hablando justamente de este versículo, ¿no? De Hebreos 1, 1 y 2. Y eso es la revelación de Dios. Dios se reveló a través de los profetas, es decir, no quedó en el misterio, sino que Él se reveló, se dio a conocer. Y lo que conocemos de Dios hoy es lo que Él quiere que conozcamos de Él. Hay otras cosas que no podemos conocer. A veces entramos ahí a hacernos preguntas, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? ¿Cómo será aquello? Y hermano, hay cosas que no vas a poder saber, porque Dios no quiere que las sepas. Pero lo que Dios quiere que sepas está revelado acá en la Escritura, y hay un acceso totalmente libre para que puedas conocer, saber y entender qué es lo que Dios ha revelado al hombre, o cómo Dios se ha revelado a ti. Habló a través de los profetas, habló a través del Hijo, de manera que hoy ya nadie tiene excusa, porque Jesucristo mismo, Dios mismo, habitó entre los hombres. Entonces no hay manera de decir, no, yo no creo en Dios porque Dios nunca se mostró, nunca dijo que estaba, no hay manera de conocer a Dios. No, Dios se ha dado a conocer. Que la gente no quiera reconocerlo es otra cosa, pero Dios sí se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Dice, Él quiere que lo conozcamos. Dios se ha revelado de muchas maneras y el propósito de este estudio es la revelación bíblica. Ahí terminé, perdón. Y el propósito de este estudio es la revelación bíblica. La revelación bíblica, hermano. Vamos a conocer a Dios a través de lo que dice la Biblia, nada más. Nada más. No hay otra fuente. La Biblia. Sin embargo, vale la pena entender el lugar de la revelación bíblica con respecto a las demás revelaciones de Dios. Por esto consideraremos las siguientes clases de revelación. Y dice la primera, la revelación general. Revelación general. La palabra ya más o menos te da una pauta de lo que quiere decir, ¿no? Dios se ha revelado a todo el mundo, Dios se ha revelado a todo el mundo de una manera muy general por medio de lo que Él ha creado. Es decir, que Dios se ha revelado a todo el mundo mostrando su obra, dejando la rúbrica, ¿verdad?, en la creación. Yo sé que Walter, ¿verdad?, ahí el hermano hace artesanía, ¿verdad?, hace muchas cosas preciosas ahí que a veces observamos, cuidado, se va a romper la camisa, Walter. Entonces, ahí el hermano, ¿verdad?, hace esas cosas y sabemos, ¿verdad?, o no sé si le pondrá la firma o qué, pero tenemos ahí que saber que eso no se hizo solo, ¿verdad?, que eso no se formó de la nada, sino que el hermano estuvo ahí dando tiempo, ¿verdad?, buscando ideas, dándole forma, haciendo un trabajo bello. ¿Para qué? Para que lo contemplen, pero también para que después alguien, si quiere comprarlo, pueda hacerlo. Pero entonces tenemos ahí que obviamente la creación, cuando vemos, podemos llegar a concluir, hasta el más necio podría llegar a la conclusión de decir, bueno, esto obviamente que no es producto de la casualidad. Esto tuvo que haberlo hecho alguien. Y ahí justamente está la revelación de Dios. Hoy tenemos nosotros esta maravilla del Internet. Y hoy, por ejemplo, actualmente hay una misión especial que se envió un aparato a Marte, donde si querés podés entrar en YouTube y podés ver en tiempo real la cámara, cómo va el aparatito filmando, ¿verdad?, en el planeta de Marte. Y uno puede decir, ¿cómo no ese universo tan grande y ahora otro planeta más? Y mostrando todo eso y mirando. Es lógico que alguien tuvo que haber formado todo esto.
Y esa es la manera en la cual Dios se ha revelado de forma general al mundo entero. Pero el mundo, ¿qué prefiere decir? No, Dios no existe. Esto es producto de la evolución, producto de la casualidad, y le buscan una manera y una vuelta totalmente ilógica para responder cosas que ya están totalmente explicadas en la Biblia. Entonces, la revelación general es la demostración y lo que Dios ha revelado, ¿verdad? A través de sus hechos, a través de la creación, para que ninguno tampoco pueda tener excusa, es solamente hacer lo que el hombre lamentablemente hace, lo que dice allá en Juan 3, que dice el 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces al hombre, ¿qué le sirve? Le sirve decir, no, Dios no existe. No me sirve que exista Dios, porque ahí me pone entonces en un gran aprieto. Entonces viven sus vidas haciendo totalmente, cerrando sus ojos frente a la evidencia. Y como dice el dicho, y por ahí terminamos por ahora, dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el mundo tiene ahí todo servido en bandeja, tiene ahí podría ser el puntapié inicial, ¿verdad? El paso primario de decir, bueno, parto de la base que esto lo tuvo que haber hecho alguien. Quiero conocer a ese alguien. Quiero descubrir quién es ese alguien que formó el universo. Y esa es la revelación general que Dios ha dado a la humanidad. Entonces, después vamos a continuar viendo cuál es la revelación especial que se nos ha hecho, porque si fuera eso suficiente, ¿no? El Señor ha dado más de manera específica para que podamos nosotros conocer con certeza y con total tranquilidad y con total convicción al Creador de este mundo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marce. Vamos a tomar unos 10 minutitos, ¿sí? De recreo. Traten de no desconectarse. Algunos me dijeron que, por lo menos los que me mandaron mensajes de que no estaban pudiendo entrar o que les marcaba como error, por lo menos a todos los veo conectados, así que espero que no haya quedado ninguno afuera por eso. Y en cuanto al libro, lo estuvo buscando el pastor Marcelo acá en Uruguay, pero no lo encontramos en CLC, por eso lo mandamos en PDF ahí. Pero si lo podés imprimir o lo podés conseguir para poder tenerlo para tu biblioteca, espectacular, ¿verdad? Sería genial. Yo sé que para algunos leerlo del celular, si no tenés una compu, se hace complicado, más algunos que ya están avanzados. Ok, ¿sí? Entonces, yo sé que a veces se hace difícil, por eso si lo pueden imprimir sería lindo porque ya te queda ahí como un material, viste, de referencia, de poder buscar, y si lo puedes comprar mucho mejor todavía. Muy bien, tomamos unos 10 minutitos y después de eso vamos a estar avisando también cuál es la tarea para esta semana, ¿verdad?